Gracias a Dios. Agradecemos más una vez más. Estamos en este sector de la palabra. Rápidamente vamos ahora, hermanos míos, a la palabra del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar lectura, hermanos míos. Búsquense en Segunda Crónicas, capítulo 23, hermanos míos. 23, 11. Desde ahí vamos a hablar, hermanos míos. A ver qué nos dice la palabra del Señor. Usted mismo vaya, puede tomar su Biblia en su mano, allá en su casa, en su cama. Quizá estás escuchando allá sentado, quizá ahí también ya es de día, tarde, noche. Agradecemos al Señor su persona que llega a meditar, escudriñar juntamente con este programa que hacemos, la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras. Muy bien. Nos dice así la palabra del Señor en este lugar, Segunda Crónicas, capítulo 23, 11. Llegaremos a leer, así dice la palabra del Señor. Muy bien. 23, 11. Vamos a dar lectura. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: viva el rey, viva el rey. Así, hermanos míos. Bien, una vez más vamos a dar lectura, hermanos míos. Hay palabras que como no entender va a ser, pero posteriormente vamos a entender, ¿ya? Hermanos míos, 23:11. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron diciendo luego: viva el rey. Muy bien, palabra del Señor, Segunda Crónicas 23:11. Hermanos míos, aquí vamos a verlo, una de las palabras acerca de una reforma. Un rey llamado Joás se llama. No sé si alguna vez llegaste a escuchar de este personaje. Y hablaremos, hermanos míos, de este personaje, rey Joás, como 4 puntos hablaremos. A ver, ¿qué es lo que nos muestra también este personaje? 4 puntos nada más. Ahí vamos a verlo también en las palabras del Señor, de este personaje, Joás. Muy bien. Así que vamos comenzando escudriñar, hermanos míos. Hemos estado escudriñando durante estos tiempos también. En los tiempos de la historia, en los tiempos de reino dividido, podemos decir, época de reyes, ha habido también avivamiento, ha habido también, hermanos míos, podemos decirlo, crisis también, crisis espiritual, ha habido, hermanos míos, ciertamente rebelión, también podemos decir, ha habido apostasía, ha habido, hermanos, tiempos que ciertamente no agradaron a Dios. Así, hermanos míos. Entonces aquí vamos viendo otro personaje llamado rey Joás. Ya, reforma también hace, reforma. Bien. Ahora, hermanos míos, aquí estamos dando lectura, ¿no? Bien, aquí aparece un usurpador, hermanos míos. Si usted va viniendo leyendo, aparece un usurpador. También había habido eso también, hermanos, en aquellos tiempos, ¿no? Cuando un rey estaba así reinando, empezaba alguien, diremos, quizá maquinaba de una manera muy diferente, como también podemos decir planes macabros, no sé, como alguien, una palabra vulgar maneja, ¿no? Manejan así, ¿no? Esas palabritas, de alguna manera planean para eliminar, hermanos míos, para hacer trampas, para, hermanos míos, sacar del trono, sacar de ese que está sentado ahí en el trono, así. Entonces, así, hermanos míos, aquí también aparece, ¿no?
A ver, vamos a verlo, hermanos míos. Aquí encontraremos este rey, dice, ¿no? Allí la palabra del Señor estamos leyendo. Una palabrita que aparece, ¿no? Allí, viva el rey. Así empieza, diremos, ungir, dice, ¿no? La coronación que hacen, hermanos míos. Viva el rey. Ya, eso estamos viendo aquí, la palabra del Señor, que empiezan a ungir. Ya. Así que, hermanos míos, eso la historia nos muestra. Ahora, ¿qué va a hacer, hermanos míos, en la palabra del Señor más adelante? ¿Qué hará, hermanos míos? La misma palabra del Señor nos va a hablar. A ver, otro versículo también vamos a leernos aquí. Una vez que este personaje llegó así ser ungido, ya que la palabra del Señor dice, ¿no ve? A ver, un poquito, vamos a ir atrás un poquito, para que tú entiendas, hermanos míos, vamos a leernos una de las cosas que llegues a entender aquí, hermanos míos. Vamos a leernos esta palabra del Señor. Bien, para que entiendas algo también en esta parte también. Aparece un usurpador, ¿ya? Y eso es el primer punto que donde estamos tocando aquí, ¿ya? Leeremos así, dice, en el 7º año del ánimo Joiada, y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroán, Ismael, hijo de Joanán, Azarías, hijo de Obed, Masaías, hijo de Ahías, y Elisafat, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los príncipes de las familias de Israel, y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada le dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey, y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa que muera, y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado los sacerdotes Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que estaban el día de reposo, y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios. Y lo puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su mano, cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hasta
hacia el altar y a la casa alrededor del rey por todas las partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron el rey, y Joiada y sus hijos ungieron diciendo luego: viva el rey. Muy bien, estimados hermanos, hay algo que había, hermanos míos, como ustedes estábamos viendo, ¿no ven? Sí o sí tenían que de tomar, hermanos míos, así como había dicho, los hijos de David tienen que un día reinar. Eso tenían, hermanos míos, ya en la mente. Los hijos de David tienen que reinar, así, hermanos míos. ¿Dónde se encuentra eso, hermanos míos? Está, hermanos míos, ahí en 23:3, así. Hermanos míos, había prometido a David, también nuestro Señor, que su descendencia reinaría por siempre, hermanos míos, siempre. De ese linaje de Judá viene nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos míos, después de David reinaría Salomón, y después de Salomón Roboán. Así sucesivamente seguiría el reinado de David hasta llegar a Cristo, y el Cristo para siempre, así. Pero de eso habían tenido memoria, y posteriormente llegan, hermanos míos, a coronar y diciendo: viva el rey, así, viva el rey. Encontramos, hermanos míos. Ahora, una vez que ya está, hermanos míos, aquí coronado, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a tomar? ¿Qué pasos va a tomar hacia adelante? Ya, una de las cosas que, hermanos míos, siempre decía, vas a encontrar durante la meditación, durante el escudriñar, que se maneja: viva el rey, viva el rey. Hermanos míos, eso siempre decía, desde los viva el rey David, así. Y posteriormente a otros que dicen: viva el rey. Eso, hermanos míos, quizá, hermanos míos, nosotros tanto no vamos a tomar en cuenta esa palabrita, viva el rey. ¿Sabes, hermanos míos? Esa palabra es como decir: viva el rey que va a venir posteriormente, que va a reinar para siempre de los siglos. ¿Quién era eso, hermanos míos? Es como decir, esa palabra, decir viva el rey con visión, diremos, hermanos, adelantado, más allá, hermanos míos. Es como decir: viva el rey Jesucristo, rey de reyes, así. Hermanos míos, un día también hemos encontrado, tú y yo, leyendo en entrada triunfal, Jesucristo entrando de un polillo, dice, ¿no ve? De asnito, así como podemos decir nosotros, burrito también conocimos, ¿no ve? Un polillo, dice, ¿no ve? Entró, ahí lloró: ay, Jerusalén, Jerusalén, así. Cuánto, dice, ¿no? Así empieza a hablar él: cuánto quisiera, dice, ¿no? Así como una gallina empieza a juntar sus puñuelos, cuánto así anhelado y querido, así, ¿no? Pero no me has escuchado, dice, ¿no? Y ese rey era Jesucristo, hermanos míos. Posteriormente es conocido, hermanos míos. Así que, hermanos míos, ahí va, hermanos míos, porque aquí sucede, hermanos míos, habla también Judá, ya, Judá. Joás, eso es lo que estamos ahorita hablando. Judá reinó Joás en Judá, porque el reino se dividió en dos, hermanos míos: reino Judá, reino Israel. Entonces, en Judá especialmente ha habido, hermanos míos, que ese linaje que, hermanos míos, perseveraba de Judá, ya, es otro reino, hermanos míos, otro reino, dividido, dos reinos. Judá también, hermanos míos, posteriormente va a ir al cautiverio, a Babilonia, y de Babilonia también manejamos estos términos: cautiverio o exilio, así, cautiverio o exilio. Entonces, Judá es llevado a Babilonia, y Judá también vuelve a su misma nación, ya. De Judá también empieza, hermanos míos, crecer
empieza, hermanos míos, continuar el reino así hasta el nacimiento de Cristo. Entonces, por eso, en ese lado, eso gritan diciendo, ¡viva el Rey! Así, quizá no vas a tomar tanto, no vas a tanto tomar quizá tú, hermano, porque quizá puedes decir, a ver, ¿qué hay aquí? Puedes decir, ¿qué hay aquí? Pero lo que más importante aquí, hermanos míos, que usted y yo tenemos que llegar a verlo, es esa palabrita, ¡viva el Rey! ¡Viva el Rey, hermanos míos! Entonces, del linaje de tribu de Judá, ¡viva el Rey David! ¡Viva nuestro Señor Jesucristo! Hermanos míos, cuando decían viva, que viva para siempre, ya, que viva para siempre. ¿Y quién va a ser? También Daniel empieza a confirmar acerca de este viva el Rey, ¿sabes? Que su reino es eterno, que no va a ser destruido nada, dice. Se va a levantar un imperio, segundo imperio, tercero, así como dice Babilonia, imperio Medo-Persia, imperio Grecia, imperio, hermanos míos, romanos, pero va a haber otro reino, dice, ese reino que es reino de nuestro Señor Jesucristo, que no va a ser destruido por nada. Y ese reino, hermanos míos, que era una piedra que vino, que la estatua de Nabucodonosor empezó a derrumbarlo totalmente, y ese reino es para siempre, eterno, que es nuestro Señor Jesucristo, que vive para siempre, viva. Algunas veces también en tu iglesia también dicen esta palabrita, ¿no? ¿Quién vive? Cristo, así, ¿no? Entonces, aunque ese término usan, pero en aquellos tiempos, hermanos, iban en este término. ¡Viva el Rey! ¡Viva para siempre nuestro Señor Jesucristo! Porque es, hermanos míos, a Él sea toda la honra, la gloria, el poder, porque de Él es la salvación, de Él es toda la gloria, todo el universo de nuestro Señor Jesucristo. Ya, coronaron, dice, ungiendo del Señor. Muy bien, ahora, ¿qué pasa eso? ¿Cómo marcha? Ya, va a la caída, lleva, hermanos míos, ese viva el Rey que dijeron, va a ir, hermanos míos, a la derrota, a la decadencia, a la crisis espiritual. ¿A cuál lado lleva a la nación? Ya que están ungiendo, ¿no ven? ¿Qué pasará, hermanos míos? Posteriormente vamos a ver aquí la palabra del Señor. Se encuentra en este segundo punto. Dice así. Segunda Crónicas 23:16 vamos a leer. ¿Qué es lo que ahora sucede aquí? Dice así ahora. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo. Y el rey que serían pueblo de Jehová. Una vez más. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo y el rey, que serían pueblo de Jehová. Hermanos míos, qué lindo esto, hermanos míos. Después de ser ungido, hermanos míos, aquí, hermanos míos, todo el pueblo, dice, y el rey ya empieza a mencionar una palabrita. Va a ser, dice, pueblo de Señor, pueblo de Jehová, pueblo de Dios, ya, pueblo del Señor con su Dios. O sea, ¿qué es lo que está haciendo? Pacto. Eso es muy bueno, hermanos míos, que el pueblo, que la iglesia, también podemos incluir, hermanos, en esos tiempos podemos decir, ¿para qué me sirve esta historia? Tú puedes decir, hermanos míos. Aquí es, hermano, aparece unánime. Aquí aparece un sentir. Aquí aparece una sola fuerza. Nosotros así tenemos que ser, hermanos, los hijos de Dios. Tenemos que orar por toda la nación. Los hijos de Dios se encuentran en todas partes, hermanos míos. De diversas maneras servimos, pero tenemos que, hermanos, apoyarnos. Ya, no podemos llegar al cielo un sectorial nomás, no podemos llegar. Ya, quizá la mentalidad de nosotros así será, hermanos míos, del faz de la tierra. Solo llegar un sectorial nomás. Quizá así. No. Cristo, su mente es muy diferente. En sus palabras dice que nadie se pierda, mas tenga toda vida eterna.
todos que acudan al arrepentimiento, todos que vayan al cielo, todos que estén en ciudad celestial. Ese es el mente de Cristo. Entonces, hermanos míos, aquí así también aparece una palabrita. Todo el pueblo, rey, serían pueblo de Jehová. Y eso, ¿no? También una de las palabras también aparece este rey que vive para siempre, que también menciona eso, va, hermano, en dirección a Cristo, que Cristo es, hermano, para siempre viva. De ese linaje salió Cristo, de tribu de Judá, de ese linaje, de león de Judá. De ahí. Entonces aquí, hermanos míos, Dios quiere, y eso también va a ser la aprobación de Dios. O sea que Dios está mucho de acuerdo con eso, que todo el pueblo sea pues de Jehová. Y cuando, hermanos míos, somos de Jehová, esa parte quisiera que entiendas, ya, todo el pueblo sea de Jehová, ya. ¿Cómo puede ser eso, hermanos míos? Tenemos que llegar a entender este punto, hermanos míos. Todo el pueblo tenemos que ser de Jehová Dios. Así, antiguamente así más mencionaban Jehová Dios de los ejércitos. Ahora tenemos que nosotros como iglesia, todo el pueblo de Jesucristo, así. ¿Y cuándo podemos ser de Jesucristo? A ver, ¿qué requisitos hay para nosotros para ser pueblo de Jesucristo? Ya. También va a mencionar esa palabra algo así, mira. Iglesia de Cristo, así. ¿Qué requisitos necesitamos, hermanos? Uno de los requisitos que nos va a pedir que nos alejemos del pecado. O sea que la iglesia no comparte con pecado. O sea que ya no. Una de las cosas que Dios nos va a venir, hermanos, con el llamado. Dios nos va a llamar. Ya. Siempre nos va a llamar. Nos va a llamar para ser iglesia. Para ser iglesia. Nos llama y tenemos que convertirnos, tenemos que nacer de nuevo, nueva criatura, dice la Escritura. Después de eso, hermanos míos, tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios. Así, hermanos míos, ya tenemos que ya pertenecer a Jesucristo. Ya tenemos que ser convertidos, así como 2 Corintios dice, ¿no ve? Nuevas criaturas en Cristo Jesús, nuevos, nacidos en Cristo espiritualmente, ya no de carne, ya de espíritu, hermanos míos. Así, en una palabra, generalmente, como podemos decir, universalmente yo les voy a hablar, hermanos míos, ya. Que usted tiene que llegar a nacer de nuevo, que usted tiene que llegar a convertirse, hermano mío, que usted tiene que llegar a conocer a Dios para pertenecer al pueblo de Jesucristo, al pueblo de Dios tiene que llegar. Así como en la palabra del Señor dice, pueblo de Jehová, que ese sería, hicieron pacto, dice, aquellos tiempos siempre hacían pacto edénico, pacto también de Noé, pacto abránico, pacto davídico, así, hermanos, hacían pactos así. Pero aquí también habla en Nuevo Testamento, hay un nuevo pacto, dice, un nuevo pacto a través de sangre de Jesucristo, un nuevo pacto, que entramos, hermanos míos, es de sangre, por la sangre de Jesucristo, ya entramos a un nuevo pacto, un nuevo compromiso, una nueva alianza con nuestro Señor Jesucristo. Y allí, hermanos míos, nos sellamos, hermanos míos, nuestras vidas con Jesucristo, nueva alianza. Allí la palabra bien claro está para entender, ¿no? Donde dice en Romano, justificados pues con Dios tenemos paz con Jesucristo, dice. Hermanos míos, solamente nuestro Señor Jesucristo por su sangre nos justifica y tenemos paz con Dios, ya una nueva alianza, hermanos míos. A través de Jesucristo, hermanos, a través de su sangre, a través de la sangre de Jesucristo nos limpia nuestros pecados. Hermanos míos, simplemente por ir a la casa de Dios, simplemente por comprarse Biblia o himnario, no estamos, hermanos míos, dentro del pueblo de Dios. Ya, usted quizá puede decir, voy a comprarme Biblia, himnario, voy a congregarme, ya soy pueblo de Jesucristo. No. Usted tiene que llegar a entender así, universalmente, los pastores, todos los hijos de Dios, siervos de Dios siempre te van a hablar, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que convertirte.
Tienes que conocer a Cristo, tienes que recibir a Cristo, tienes que conocer su amor, tienes que conocer. De ahí vas a pertenecer pueblo de Dios. Así también te va a garantizar, como Apocalipsis dice, ustedes van a ser pueblo, dice, yo voy a ser su Dios, dice, y ya no va a haber lágrimas, no va a haber llanto, no va a haber esas cosas, ya no va a haber, ustedes ya van a estar en otra vida. Así Dios nos habla, hermanos míos, van a estar, hermanos míos, dice a nosotros en ciudad celestial, para ser pueblo. En aquellos tiempos así siempre ha habido esa mentalidad, que todo el pueblo seamos de Jehová, seamos de Dios, así, hermanos míos. En estos tiempos tú puedes ser pueblo de Dios, tú puedes pertenecer al pueblo de Jesucristo, que es a la iglesia de Cristo. En aquellos tiempos, en la historia, así han intentado. Hay otros reyes que han luchado unificarlo, otros que han tenido pensamientos de avivar, de reformar, de hacer volver a Jehová, hacer volver a Dios, pero el pueblo no quiso, sigo practicando la idolatría, sigo practicando, hermanos míos, la hechicería, sigue practicando, hermanos, la abominación, la iniquidad, sigue en los pecados, hermanos míos, no querían. Pero, hermanos míos, algunos sí respondieron al Señor, respondieron al llamado, se escucharon. Pero algunos también tristemente perecieron, hermanos míos, sin Dios. No solamente el pueblo, hasta algunos reyes perecieron tristemente. Pero otros reyes murieron, como es decir, dignamente en el Señor. Y eso es muy hermoso, hermanos míos. Nosotros en esta vida no venimos a esta tierra para perecer, sino para irnos con Cristo Jesús, irnos con Dios. Hemos venido de Dios, para Dios tenemos que ser. Entonces, algo que hago entender, hermanos míos, aquí la palabra del Señor, que hace pacto el pueblo con el Señor, ya, eso hace. Ahí está la palabra, ¿no ve? Todo el pueblo y el rey que serían pueblo de Jehová. Así tiene mentalidad Joaida, ya. Hizo pacto, dice, entre sí, todo el pueblo y el rey que serían pueblo de Jehová. Nosotros también podemos ser o no podemos ser. Podemos ser. Tú puedes comprometerte en este día, en este mañana, escuchando la palabra de Dios a través de este medio. Tú puedes decir, yo me comprometo. Yo no quiero ser de los que solamente saben. No quiero ser solamente de los que son convencidos, sino de los convertidos, de los que son comprometidos, fieles con Dios. Para comprometernos, hermanos, tenemos que, hermanos, recibir al Señor Jesucristo. Yo acepto, Señor, como único Salvador Jesucristo. Yo voy a tomar decisiones firmes para seguir a mi Señor y pertenecer al pueblo de Dios. Pertenecer al pueblo de Dios. ¿Quieres ser verdaderamente? Algunos dicen, quiero ser legalmente, no quiero ser así nomás. No quiero ser oidor, no solamente. Quiero seguir al Señor legalmente. Y legalmente pueblo de Dios, ¿ya? Así que estamos en este segundo punto meditando, hermanos míos. Así que nosotros, si me dejo entender, hermanos míos, nosotros somos pueblo de Dios a través de un nuevo pacto, que es la sangre de Cristo, por recibir a Jesucristo, de nacer de nuevo, de convertirnos a Él, de conocer su amor maravilloso, de conocer su salvación, porque esa sangre es derramada para la salvación. Para salvarnos ¿de qué? Del infierno, de la ira, de la condenación, de todo aquello que viene, hermanos, para el pueblo, para pertenecer al pueblo de Dios. Pueblo de Dios, pueblo de Jesucristo también va a estar en la Nueva Jerusalén. Aquí en la palabra no aparece, hermano, un sectorial nomás va a ir diciendo, no. Todos aquellos que reciban a Jesucristo como único Salvador Jesucristo y se limpien de sus pecados, de sus manchas, de todo mancha del pecado, van a ir allá a Nueva Jerusalén, la celestial. Van a ir, van a pertenecer. Porque eso Dios quiere, hermanos míos, que nosotros nos salvemos, que nosotros nos limpiemos nuestros pecados y que estemos en Nueva Jerusalén, la celestial, allá gozándonos. Ese es el pensamiento. Nunca jamás ha habido el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo que vayamos al infierno.
la mentalidad del diablo, eso sí, es que nosotros todos vayamos al castigo eterno. Ese es. Pero de Dios jamás ha sido. De Dios ha sido buenos pensamientos. Pensamientos buenos ha tenido nuestro Señor. Bien, ahora seguiremos otro de los puntos que aparece número 3. ¿Qué más hizo este personaje Joás? ¿Ya? Dice en esta parte también vamos a meditar, escudriñar segunda Crónicas 23, 18 y 19. Leeremos ahí. Otro sucede también aquí. Mira la palabra del Señor. Así dice. 18 y 19. Aparece así la palabra del Señor. Dice así. Otro de los puntos que aporta, número 3. Así dice. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cántico, conforme a la disposición de David. Puso también porteros a la puertas de la casa de Jehová, para que por ninguna vía entrase ningún inmundo. ¡Wow! Hermanos míos, eso es lindo, hermanos míos. Aquí hay unas restricciones, hermanos míos. ¿Sabes, hermanos míos, qué es lo que hizo en este tercer punto? Ya hizo una consagración de los sacerdotes del Señor para ofrecer holocaustos. ¿Ya? ¿Sabes, sacerdotes qué cumplían? ¿Qué oficio? ¿Sabes, hermanos? Los sacerdotes ya sacrificaban. ¿Ya? Aquí la palabra del Señor. Los sacerdotes también, especialmente en la parte espiritual, se ocupan. Los sacerdotes. Sacerdotes consagrados. Eso es una de las cosas también para que nosotros andemos bien en nuestros ministerios. Es muy importante que los que llevan el liderazgo espiritual, podemos decir, los que enseñan, los que predican, los que ministran, que estén consagrados. ¿Ya? Alguna vez un pastor estaba llorando así: pastores, todos aquí estamos puro pastores, no hay creyente aquí en este culto especial de pastores, decía así, ¿no? Puro pastores se habían reunido así, ¿no? Aquí es donde tenemos que llegar a consagrarnos, aquí tenemos que limpiarnos todas las asperezas, todos los pecados, todo lo que hay en nosotros, porque nosotros somos los que cumplimos esta parte de decir: hermano, arrepiéntete, hermana, busca al Señor, porque donde cumplimos una tarea muy importante, donde estamos llevando almas, donde Dios va operando, somos personas muy importantes en esa parte donde llegamos a muchas almas, decir, ahí está Dios operando, y Dios opera, hermanos míos, todo el alma, hermanos míos. Una parte muy importante, hermanos, cumplen el oficio, hermanos míos. Usted se recuerda, hermanos míos, en un estudio de la palabra del Levíticos, donde, hermanos míos, sacerdote, o especialmente sumo sacerdote que tenía una pizca de pecado, ellos tenían unas campanitas, ¿no? O sea, así, hermanos, sonaba, ¿no? Y entraba al lugar santuario. Y, hermanos míos, si no la campanita sonaba, significaba que ya se ha muerto el sumo sacerdote dentro del santuario, este lugar santísimo, y eso significa que tenía pecado, y entraba con una cuerda. Si está con pecado, moría dentro de eso, y jalaban con pita y sacaban así les voy a hacer entender. Para eso no tenía que tener pizca de pecados, porque ellos son los que sacrifican. Un judío, un hebreo pecaba, ya ellos, diremos, traía el animalcito, ya en su cabecita ponían, y ahí confesaba diciendo, el hebreo diciendo: yo he pecado estas cosas. Después de eso sacrificaban, hermanos míos, la criatura. Así, hermanos míos, el pecado de ellos eran así. Todos los días moría corderitos, hermanos míos, ya así morían.
Así que, hermanos, ese oficio ellos cumplían, los sacerdotes. Por eso también en estos tiempos esta palabra nos muestra para los hijos de Dios, los que enseñan, los que, hermanos míos, decimos, busca, nacer de nuevo. Ya decimos, hermanos míos, hermanos, en esa parte tiene que ser, dice, consagrados. Por eso, hermanos míos, aquí hay una palabrita, aporta, aunque no es mucho, hermanos míos, para ti tanto, así quizá dando lectura, pero tú puedes darte cuenta allí, ¿no? Ahí había una restricción, decía una palabrita así, mira, por ningún vía entrase ningún inmundo. ¿A qué va eso, hermanos míos? Que estaban apuntando a eso, a la santidad. Santidad quiere decir separado del pecado, separado del pecado, apartado de las costumbres de este mundo. ¿Sabes, hermanos míos? Que no entrase ninguna pizca de pecado. Hermanos míos, quizá algunas veces hemos lastimado, hermanos, a alguien diciendo solamente con nuestra, con nuestra boca nomás. Podemos hacer eso, ¿no? Normalmente. Ya esto, pecado está aquí en esta congregación viviendo, así esto es, así con palabras que podemos querer sacar. Pero una de las cosas que vamos a destruir el pecado, hermanos míos, que tú silenciosamente levantes en ayuno y oración. Porque eso es lo que podemos hacer. De esa manera podemos trabajar, hermanos míos, con ayuno y oración, para que no entre en nuestras congregaciones murmuraciones, resentimientos, y así también, hermano, el pecado de fornicación, pecado de adulterios, pecados, hermanos míos, de diversas cosas que existen en nuestras congregaciones. Porque allí sabiamente hizo, ¿no? Allí dice, ¿no? Aquí, hermanos míos, literalmente aparece que ha puesto, dice, ¿no? Luego ordenó, dice, ¿no? Hizo en la casa de Dios, ahí puso sacerdotes, levitas, porteros también estaban allí, ¿no? ¿Para qué, no? Ahí está la misma escritura, habla, ya, nos habla. Porteros que estaban en las puertas de la casa de Jehová, ya, allí porteros, cuidando, hermanos míos, que no entre ningún inmundo. Allá en aquellos tiempos, hermanos míos, ¿sabes? Entraba pues literalmente, mira, un ejemplito. Si no habría porteros, entraría, hermanos, un cananeo entraría, trayendo en su bolsón con su dios Baal, ya, con su dios Baal, hermano. Así estatuas puede traerse, así puede entrar y puede malograr totalmente el pueblo, así, si me dejo entender así. Eso es literalmente, físicamente que puede suceder así. Por eso está controlando todo eso, la entrada de la vía. Ya no entre ningún inmundo. Ahora en estos tiempos no vamos a poder pues controlar. Quizás vamos a querer aplicar la misma ¿no? Es como decir, una vez estaba llorando, dice, no, yo le voy a poner ese ejemplito. Una vez una señorita estaba llorando, dice así, mira. Una señorita estaba totalmente perdida en las prostituciones, en otras cosas así, fatal. Y alcanzaron un tratado diciendo, Cristo quiere cambiar tu vida. Evangelizaron a esa señorita. Y se fue a esa dirección, a la congregación. Llegó allí y en la puerta había, dice, diáconos. Y los diáconos decían, dice, señorita, usted no puede ingresar a este pueblo, a esta casa. Esta casa es santo. Así es como decir, ¿no? Esta casa es, digamos, santo. No puedes entrar así con una ropa vestida así mal, con poca ropa, mostrándote tu cuerpo. No puedes ingresar aquí. Váyase, cámbiese. Así, ¿no? Y se fue, dice, totalmente pasmado. Es como decir, ese momento esa hermanita quería a sí mismo caer de rodillas y decir, Señor, así mismo vengo y cambia mi vida.
cambia mi vida, ya no quiero ser, quiero recibir hoy la salvación, quiero recibir hoy el perdón, quiero nacer, quiero comprometerme con Dios, quiero conocer el amor. Pero no fue así. Hizo volver y se fue. Se fue y después se dio cuenta, dice el pastor, que algún diácono que estaba interrumpiendo el paso de alguien, una nueva alma, una alma perdida. Así, hermanos míos. Literalmente podemos nosotros querer aplicar así, hermanos míos. Alguna vez quizá no entendemos, hermanos míos. Alguien estaba diciendo una pensamiento. En la casa de Dios todos los santos moramos, todos los santos estamos, o estamos mezclados, o es la casa de Dios actualmente que nosotros llamamos casa de Dios, es para los santos. No, hermanos míos. Alguien decía, la casa de Dios es para los pecadores, ya, es un lugar donde debe llegar una persona tal como está, así tiene que llegar. Y algunas veces también ha habido orientaciones así. La casa de Dios tiene que estar cerca a las plazas, cerca a los lugares más la gente que circula, cerca donde mayoría tenemos, hermanos míos, la gente perdido, ahí tiene que estar instalado, dice, la casa de Dios, para que ellos pueden venir y pueden conocer. Una de las cosas que te voy a poner ejemplo, quizá nosotros literalmente podemos aplicar, no tiene que ser así, hermanos míos, literalmente podemos querer aplicarlo. También nos puede favorecer en algunas cosas, pero la mayoría de las cosas que no va a estar bien. ¿Sabes? Una de las cosas te voy a contar. Hace tiempo nosotros seguíamos en los estudios de la palabra del Señor, estudiando las escrituras, y era estrictamente en aquellos tiempos para estudiar la palabra de Dios, y nos decíamos así: joven, si usted no es cambiado, si usted no conoció la salvación, usted no estudia la palabra de Dios. No entra para estudiar la palabra. Hermano, era como asustarse, hermano. Ya temblando teníamos que estudiar la Biblia, ¿no? Así. Y en esos tiempos veíamos otros que después de eso ingresaban nomás así, sin conocer al Señor, así, estudiar. Y había un joven, ¿no? Yo voy a recordarme siempre. Había un joven, no voy a dar nombre, sino que un ejemplo no os voy a colocar. Había un joven que venía aquí en el cuello con un trapo rojo, algo así, podemos decir, ¿no? Así, con su peinado muy diferente, con su... Ni siquiera era polera también, hay veces sabe ponerse como mostrando su hombro así, ¿no? Y algo con sus manillitas así, ¿no? Bien aquí, ¿no? Y algunos decían, no, tienes que sacarte esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Así, ¿no? Es como decir así. Pero otros que no decíamos, así nomás mirábamos. Y alguien decía, no, hay que esperar nomás, así, hay que esperar, un día va a cambiar, así, un día va a cambiar, así. Y así sucesivamente va estudiando, va escuchando la palabra, los días van pasando, meses van pasando. ¿Sabes? Un día ya llegó, hermanos, bien presentable, hermanos míos. Un día bien presentable ya llegó, hermanos míos, con este cabello bien peinadito, con su camisita. No hay trapo rojo, no hay aquí manillas, no hay nada. Hermanos míos, con su pantalón bien, con su zapato bien, así presentable, bien viejajocha, como podemos decir, así ya llegó. Y nos admiramos, ¿qué pasó con esto ya? Y ya no era su misma voz, ya había cambiado muchas cosas, una persona bien sentimental, una persona, o sea, que con mayor interés a la palabra, así ya llegó. Y él dio testimonio. Conocí al Señor, dice, recibí la salvación, ahora ya no soy la misma persona. Nadie le obligó. Nadie le jaripeó, nadie le mostró chicote, nadie le amenazó y nadie le amenazó para expulsarle ni de la palabra del Señor. Automáticamente él conoció escuchando la palabra y se convirtió a Cristo Jesús. Después de eso, hermanos míos, empezó a buscar más a Dios, más prepararse
Posteriormente hemos visto a él siempre predicando, hablando, animando a otros así. Y era parte de nosotros ya, hermanos míos, con seriedad, con celo, así ya era una persona así. Ella era algo celoso, hermanos míos. Ya se cuidaba de muchas cosas. Automáticamente, espontáneamente él se cuidaba ya. Ya no era que diga a alguien, hermanos. Y desde ahí nunca más hemos visto con trapo rojo ni nada, hermanos míos. Era una persona bien animado, y una de las cosas que he aprendido también en esta vida, que ciertamente, hermanos, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que dar? Palabra. Tenemos que dar palabra. Palabra de Dios cambia vidas, hermanos míos. Y aquí, hermanos míos, ¿por qué estamos compartiendo esto? Aquí nosotros literalmente podemos querer poner reglas, ¿no? Así, ¿no? Nadie ingresa literalmente, ningún inmundo ingresa, así, ¿no? Como Antiguo Testamento, así hacían, dice, ¿no? Ponían porteros en las puertas de la casa de Jehová para que por ninguna vía entrase ningún inmundo, dice, ahí estamos hablando, Segunda Crónicas, capítulo 23, versículo 19, ¿no ve? Entonces, así podemos literalmente actuar, pero espiritualmente tiene más fuerza, hermanos míos. Así, un ejemplo más voy a compartir, hermanos míos, en esta parte, ¿ya? Una vez también un pastor, se enteró de un joven. Un joven estaba, dice, los días viernes, sábado, dice, primera hora estaban, dice, en la chichería, en el bar, aparecía, dice, ahí. Iba ahí, dice, de oculto, sin hacerse ver con el pastor, con la iglesia, con los hermanos, con los diáconos, sin eso. Y los días domingos también aparecía ese joven, dice, en la casa de Dios, primera hora, a esas horas de tempranas horas de la mañanita, hermanos, antes que comience el culto. Y eso se enteró de alguna manera, hermanos míos, otros se enteraron que entraba a ese bar, podemos decir, a tomarse, a participar, a buscar así, cosas así, placeres así, de tomarse así. Y hermanos míos, ¿sabes? En la casa de Dios era, dice, un joven muy importante para el pastor, para la congregación, que era apreciado. Que ese joven era, digamos, le encantaba, dice, alguien cuenta así, mira. Todas las hermanas, los que tienen hijas, hasta miraban, dice, en la iglesia, quisiera que mi hija esté con ese joven, que es bien animado, que está siempre primero a activar en muchas cosas, él sigue así. Los padres igual también miraban, dice, que buen joven, que ese joven tiene que buscarse una hermanita que es bien animado también, así. Una mañana, dice, tristemente al pastor llega ese joven, dice, y se inclina a su rostro y llora, dice, pastor, ¿no sabes qué clase de joven soy? Algo quiero contarte, que me puedes escucharme así. No, adelante, yo siempre te voy a escuchar, dice pastor, porque bien apreciado era el joven, ¿no? Adelante, habla nomás, yo estoy aquí para ayudarte. Y él empezó a confesarse, no sabes quién soy. Y él empezó a confesar, dice, yo soy el joven que está siempre el día viernes, sábados, allá en discoteca en primera hora. Y así también a la congregación voy yo primera hora. La gente me conoce, los hermanos me conocen de una persona así, entregado a Dios, pero no lo soy. En el fondo soy una persona mediocre, una persona hipócrita, una persona más perdido que otros jóvenes, más perdido que otras personas. No sé qué voy a hacer. Y el pastor empezó a mirarle, no ha reñido nada, no dijo qué clase de joven eres entonces, no le exhortó nada. El pastor lo que dijo, dio, dice, un abrazo y dijo, voy a estar orando por tu vida. Y una de las cosas dice así como vas
a ese lugar, discoteca, no sé, ese bar, así también quiero verte aquí en la casa de Dios, que no te apartes de la casa de Dios. No te apartes de la casa de Dios. Quiero verte, aquí te necesito. Y voy a estar orando por tu vida. Y dio un abrazo así. Ajá. Y sabes, uno de los él esperaba así la reacción del pastor. Buscaba, hermanos míos. Si un pastor me riñe, si pastor me agarra, yo voy a apartarme, no sé, va a enterarse toda la iglesia y voy a apartarme. O sea que era su pensamiento. Sabes, hermanos míos, en la discoteca, una viernes entró normal, entró y se sentó. Y todo cambió allá, dice que no tenía sentido ni tomar, que fatal. Desde ese día que supo el pastor, empezó a orar fuerte, dice. Fuerte, porque ya había dado abrazo, ya había dicho que te necesito. Empezó a entrar en ayunas y oraciones, pastor. Y una de los, así viernes diremos, en la entrada allí en el bar, se sentó. Y empezó, hermanos míos, convulsionar algo, hermanos míos, en su vida. Y el joven llorando escapó, salió de ahí, dice, jamás, nunca más retorno a este lugar, porque yo me voy para siempre a la casa de Dios. Abandono definitivamente este lugar. Sabes, una fuerza empezó a agarrarle, porque el pastor estaba orando allí por el joven. Y un día se presentó ante el pastor, dijo, yo voy a servir al Señor ahora con todo mi corazón al Señor. Ya no voy a ir más, me he comprometido con Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que quiero hacerte entender. En la vida espiritual funciona con el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que aprender, hermanos míos, en esta vida, que tenemos que llegar a entregarnos nuestra vida. Tú tienes que orar por tu hijo, por tu hija, por tu papá, por tu mamá. A veces, hermanos míos, ni evangelizando, ni, hermanos míos, explicando, ni hasta a mí me hicieron así cuando yo tenía cosas, así siempre voy a emplear. Cuando estaba pequeño, yo soy de la vida cristiana que vengo, ¿no? De familia cristiana, mejor dicho, de la familia cristiana. Cuando era pequeño a mí me llevaba mi papá frente al horno, me decía, ¿quieres ir al infierno? Ustedes tienen que buscar a Dios. Ustedes tienen que conocer la salvación. Y si no conoces, vas a entrar como a esto. Me intentaba, hermanos míos, me mostraba fuego del horno. Y yo peor me endurecía. Peor era, hermanos míos, me sentía, o sea que no me gustaba ya escuchar un poco, hermanos míos, lo que hablaba. Y hay veces en mi corazón, cada vez eso no me está hablando, eso no me está hablando. Y hermanos míos, posteriormente, yo mismo siempre conocí. En mi vida yo mismo descubrí el amor maravilloso de Dios. Nadie me impulsó, nadie me obligó. Fue tocado por el Dios. Yo mismo encontré en mis rodillas al Señor, que Él vino a mi corazón. Por eso, hermanos, nosotros en esta vida cristiana, la mayoría de las cosas que, hermanos míos, podemos hacer es ya para que los pecados, hermanos, porque también está en los ojos, pues espiritualmente actualmente funciona. A ver, ¿cuántos codiciosos estaremos pues en la casa de Dios? Esa codicia, esas cosas, pecados que hay ocultos, dudas, hermanos, desánimos y otras cosas que hay, puede desaparecer a través de un ayuno y oración. Y a los inmundos que podemos hacer espiritualmente podemos trabajar, hermanos míos. ¿Está bien, hermanos míos? Amén. Los que están escuchando la palabra, bien. Así que antiguamente era literalmente, así prohibían, así, hermanos míos, ningún inmundo que entre. Actualmente vamos a levantarnos tú y yo, vamos a orar para que nuestras instituciones, para nuestras iglesias evangélicas, donde sea que se encuentren en cualquier parte de la nación, que pues, hermanos, fluya el avivamiento y que el Espíritu Santo toque a muchas vidas.
Y así también, última parte, terminaremos, hermanos míos, número 4. Aquí encontraremos 2 Crónicas, capítulo 24, versículo 8 y 4. 8, ahí está, ¿no? 8 y 14, ¿no? Claro que sí, 8 a 14. Vamos leyendo la palabra del Señor. Así dice 24, 8, ahí adelante. Vamos a dar lectura. La palabra del Señor. A ver, ayúdame a leer esto para terminar, hermanos míos, esta parte. El número 4. Terminaremos. Así dice la palabra del Señor. 24, 8 y 14. Mandó pues el rey que hiciesen una arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda de Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas y las echaron en la arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veía que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a lo que hacía el trabajo del servicio de la casa de Jehová, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová, y artífices de hierro y de bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Así la palabra del Señor nos habla. Bien, aquí donde, hermanos míos, aparece una de las cosas, hermanos míos, es ya llegaron a recolectar la ofrenda para la casa de Dios. Ya, eso aparece, de todo lo que hemos leído, eso no más sacaremos, hermanos, nada más. Ya, recolectaron ya de la ofrenda para la casa de Dios. Eso es muy bueno, hermanos, que nosotros trabajemos así. Hermanos míos, aparte de lo que, hermanos, nosotros vamos a activar, vamos a trabajar, vamos a, hermanos míos, animarnos, avivarnos, recibir la palabra. También es muy importante, parte de la ofrenda, que nosotros apoyemos en dirección a la casa de Dios. Ya, no, algunos hermanos bonitos se hacen edificar la casa de Dios, en una casa de Dios bien hecho, hermanos míos, en algunos lugares, no, algunos de todo corazón dan, hermanos míos, eso sea para la casa de Dios. Yo quiero ofrendarme para construcción. Qué lindo, hermanos míos, es de esa manera trabajar, hermanos. Así también ellos trabajaron, hermanos míos. Y estimados hermanos, eso es lo que aparece. Nada más yo voy a aportar en esta parte, hermanos míos, que también hizo en esta reforma de sin devoción de este rey llamado Joás. Así que eso hicieron, y actualmente seguiremos trabajando. Yo en esa parte también quiero incentivarles, impulsarles, hermanos míos, que donde usted se encuentra en alguna congregación, trabaje así. Ya con todo su corazón, dale para el servicio del Señor.
estamos dando para la casa de Dios, para ministerio de Dios, para que funcione, para que siga adelante. Así, hermanos míos, ellos también han trabajado también en aquellos tiempos y nosotros seguiremos trabajando así. Últimamente quiero decirte, el avivamiento de hermanos míos, llamado Joiada, ¿no? Una de las personas. Joiada, ¿qué es, hermanos míos? ¿Qué es? Había sido un fiel sacerdote. Un fiel sacerdote. Algunas veces dicen, pues, ¿qué vas a animar vos? Así pueden decirte a vos, hermano mío. ¿Qué solito vas a poder vos? Te pueden decirte. No te desanimes. Aquí una persona había habido, fiel sacerdote llamado Joiada, llegó a avivar, dice, desde los días que comenzó así, hasta su muerte duró, dice, el avivamiento, dice, hasta la muerte del sacerdote Joiada duró el avivamiento. Pronto después, ¿no? El rey y el pueblo mostraron, después de, hermanos míos, después de Joiada podemos decir, el fiel sacerdote, ya mostraron, dice, ya después de eso, murió Joiada. Hermanos míos, ya se volvió el corazón, dice, duro. Y se volvieron, dice, un pueblo de corazón malo. Después entró incredulidad. Después se apartaron, dice, del Dios vivo. Oh, hermanos míos. Esa parte no vamos a hablar, ¿ya? Eso después de la muerte sucede. Pero lo que quiero hacerte entender, que en los tiempos de este personaje, en los tiempos de Joás, una persona impulsó, hermanos míos, así, llamado fiel sacerdote Joiada. En los tiempos de Joás ha habido reforma, ha habido avivamiento, pero una persona llegó a causar eso. Por eso, estimado hermano, levántate con Dios en tu congregación, en tu nación, en tu ciudad. A pesar de que a ti te pueden decir, no vas a poder solito, tú puedes, hermano. ¿Qué es lo que necesitas? La fidelidad. Usted que te levantes en ayuno y oración, que seas leal a Dios, vas a causar avivamiento. Esta persona, hasta su muerte duró el avivamiento. ¿Has visto cómo trabajó Joiada? Y agrábate, acuérdate, hermanos, el día que te digan, no vas a poder solito. No vas a poder solito. Pues, hermano, acuérdate de Joiada, un fiel sacerdote. Empieza, hermanos míos, así como hemos visto, dice, llegaron a ungir al rey. Después de eso, hermanos míos, al pueblo hizo hacer un pacto para que sea el pueblo de Jehová, pueblo de Dios. Así también llegaron a consagrar todos los sacerdotes, y a todos los sacerdotes, así también, hermanos míos, para que no entrase ningún pizca de pecado. Así también, ¿qué más hicieron? Hicieron recolectar lo que es, hermanos míos, la ofrenda para el avance del ministerio. Así el avivamiento marchó hacia adelante, hermanos míos. Y esos puntos que les puedo presentar, hermanos míos. Supo a quién debemos elegir también ese personaje sacerdote, hermano. Impulsó en este avivamiento. Hasta la muerte de fiel sacerdote Joiada. Muere Joiada, las cosas ya cambian, hermanos míos. Pues, hermanos, aquí es muy importante que una persona llegue a entregarse en su 100% a Dios. Bien, hasta ahí nomás también voy a compartir, hermanos míos. También Dios puede hacer también, estimados hermanos, Dios con nosotros. Para nosotros, ¿en dónde está registrado? La escritura está registrado en Hebreos 3:12. Cerramos nuestra Biblia, hermanos míos. Y ahí está en Hebreos registrado la palabra del Señor para nosotros, que dice 3:12. A ver, para reflexionar eso, hermanos míos. Que dice, nosotros no tenemos que llegar a este lugar, sí o sí. Tenemos que tener más bien un corazón de carne, un corazón hacia Dios inclinado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros